Amigos, estamos en nuestra sección de asesoría legal, aquí con el abogado Ariel Vega. Bienvenido. Querido Ileana, ¿cómo estás? Muy buen día, muchas gracias. Un gusto saludar a toda la teleaudiencia que nos favorece con su atención. Muy bien, y este día nos vienes a hablar del pagaré, las características del pagaré, los intervinientes de este instrumento de crédito. Así es. Y bueno, este tema, Ileana y amigos que nos favorecen con su atención, es el cumplimiento de una promesa a las amables sugerencias de tema que ustedes nos hacen llegar tanto por el correo electrónico o por vía WhatsApp. Esta es una de ellas y por ese motivo hemos tomado la determinación de señalar los aspectos generales básicos más importantes, obviamente conforme a lo que establece nuestra legislación del pagaré. Así que mucha atención a aquellas personas que firmaron un pagaré o acaban incluso de ser demandadas para exigirles el pago o el cumplimiento del mismo. Necesitamos comenzar diciendo que este instrumento, Ileana, es el más utilizado por la población en general para garantizar cumplimientos o para garantizar pagos ante una eventual relación comercial. Un pagaré no es otra cosa más que un título de crédito que tiene como propósito fundamental establecer una promesa incondicional, esto es bien importante, una promesa incondicional de pago en favor de otra persona, en la que llegada una fecha determinada se le debe de pagar una suma cierta y en dinero que pues fue previamente establecida en el pagaré. Y yo tengo una pregunta, por ejemplo, los pagarés de la papelería. Un pagaré simple, así de la papelería, que llenan dos individuos, o sea, que no esté notariado, vaya, ¿es válido? Es totalmente válido. Es muy buena la pregunta, ya que tenemos nosotros que explicar que a raíz de la facilidad con la que se puede conseguir un instrumento como este, como bien lo dices en la papelería, incluso voy más allá, puede ser redactado en nuestro puño y letra, siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de tal suerte que al ser muy fácil, al tener el acceso muy fácil a este tipo de instrumentos, se utilizan mucho por la población en general. Ahora, eso no es lo más importante. La causa por la cual se utiliza con tanta frecuencia es que son títulos ejecutivos, es decir, que se pueden ejecutar por la vía legal y en la vía especial que establece el propio Código de Comercio, que es la vía ejecutiva mercantil y en la cual tiene grandes bondades, en la que llegada la fecha, Ileana, en que se debe de realizar el cumplimiento del pago, al no verificarse una situación como esta, prácticamente desde el día siguiente se puede interponer o iniciar las acciones legales respectivas para requerirle de pago al deudor y en su caso, desde la primera diligencia, poder efectuar el señalamiento de bienes para embargo que van a garantizar eventualmente lo que es el cumplimiento de la obligación. Esa es la principal razón por la cual los pagarés tienen tanta usanza en el medio comercial común y corriente de la generalidad. Como bien lo dices, puede un instrumento como este, un título de crédito como este, el pagaré, garantizar lo que son desde cantidades muy pequeñas hasta cantidades absolutamente millonarias. Elevadas. Claro que de ahí se va a desprender si va a ser por la vía ejecutiva tradicional, vamos a llamarlo así, o por la vía oral. Hay que recordar que también la materia mercantil ha sufrido cambios y modificaciones en sus legislaciones y se ha modificado este sistema de llevar a cabo los juicios. Es bien importante indicar también que además de los intervinientes que ya hemos nosotros hecho notar, está la persona que suscribe el título, que promete incondicionalmente, que ya ahorita el crédito a la palabra o el valor a las palabras pues ya son muy relativas, no es tanto como en anteriores épocas, de tal suerte que una promesa se debe hacer constar en un título como este. La segunda pues es el beneficiario, el segundo de los intervinientes es la persona a quien se le debe de pagar una cierta cantidad de dinero llegada una determinada fecha. Y también pueden intervenir los avalistas. Este es el término correcto, avalistas, no aval. El avalista no es otra persona más que aquel que puede también estampar una firma para garantizar el que se le vaya a hacer frente al pago de una obligación. Y aquí hay que estar bien pendientes, Ileana y amigos, porque aquella persona, o puede ser que alguien que nos esté observando en este momento haya firmado
no un pagaré, sino haya fungido como aval de un instrumento de crédito como este. Hay que entender que es una responsabilidad enorme, hay que entender que se le va a poder exigir prácticamente en cualquier tiempo, una vez que se dé ya el vencimiento de este título de crédito, se le puede exigir incluso mediante el emprendimiento de las acciones legales, en primer lugar, que al deudor principal. Esto es algo interesantísimo. Wow, okay. O sea, porque en muchas ocasiones el avalista piensa que, bueno, yo intervendría si el deudor principal no paga, si después de agotado el procedimiento o incluso de una demanda, de un embargo, ya no alcanzaron los bienes para satisfacer las prestaciones, ahí sí ya tendría yo como avalista la intervención, y no. Es totalmente falso y erróneo ese pensamiento. De hecho, hay ocasiones en donde por estrategia jurídica se determina o se toma la decisión de demandar primero al avalista o de manera única y exclusivamente al avalista. Directo con el aval. O sea, directo con el avalista. Oye, y otra pregunta, ¿el pagaré siempre tiene que tener un aval o no? No precisamente. No necesariamente. Es lo ideal. Si nosotros pudiésemos realizar o efectuarle una orientación a un beneficiario, siempre se lo vamos a recomendar. No obstante, si no se contempla un avalista dentro de este tipo de instrumentos de crédito como el pagaré, es perfectamente válido ante la ley. Se deberá, en su caso, demandar al deudor por una situación, lógicamente, de incumplimiento. Ahora, necesitamos también hacer referencia a aquellas personas que acaban de recibir una demanda de este tipo, de esta naturaleza. Ajá. Es importante indicar que el que llegue una demanda con requerimiento de pago y en su caso la cédula de embargo no significa que ya no se puede hacer algo. Okay. Hay que decirle a la gente que va a tener la oportunidad aún, o pese a que haya llegado documentación de este tipo a su domicilio, de poder llegar a un acuerdo, de poder realizar un convenio. A fin de cuentas, estos procesos legales no son de ninguna manera obstáculos ni impedimentos para que ambas partes en conflicto logren llegar a un acuerdo. Y si es válido conforme a la ley, no es contrario al derecho, ni a la moral, ni al orden público, el juez tendrá la obligación de aceptar este convenio.